ahora. En este momento de tanta desesperanza es donde tenemos que tener muy fuerte la identidad nacional, saber de dónde venimos, saber por qué tenemos que luchar, por qué estamos frente a un reto tan grande que significa volver a resurgir prácticamente de las cenizas. Así es que, amigos, muchísimas gracias, y aquí desde Maryland, a Estados Unidos, les extendemos el abrazo fraterno y bienvenida con este foro importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Sin más preámbulos, ¿no? Quiero presentar al protagonista del día de hoy con la ponencia que ya habíamos hecho alusión, denominada Independencia y Democracia, Piura en 1821, que forma parte de nuestras tareas desde el Jurado Nacional de Elecciones de implementar y desarrollar la cultura a pesar de la situación en la que nos encontramos hoy. Sin más preámbulos, Miguel Arturo Seminario, director del Museo Electoral y la Democracia. Adelante, Miguel Arturo. Muy buenas noches con todos los participantes en esta reunión. Es realmente muy grato estar conectados a través de estas modernas tecnologías de la información para compartir en esta ocasión, o para dar apertura a un conjunto de reuniones de carácter cultural consideradas por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y las direcciones desconcentradas de cultura, con las que se ha venido coordinando de manera continua para desarrollar esta temática sobre independencia y democracia en cada uno de los espacios que hemos investigado. Y ahora que se abre este ciclo de conferencias en una actividad coordinada con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, es una ocasión que estamos terminando hoy día el mes de la patria, pues una ocasión para reflexionar un poco con cierta profundidad sobre esto de lo que sucedió en Piura en 1821, a partir de dos categorías para el análisis: independencia y democracia. Entonces, probablemente todos hemos internalizado y asumimos que hablar de independencia significa, vinculamos esta expresión con la cierta libertad que tenemos para tomar decisiones. Es decir, que sin eliminar totalmente las relaciones, en este caso de carácter social, cultural, religioso, económico, pero nos consideramos en condiciones de guiar nuestro propio destino. De manera que cuando hablamos de independencia y hablamos de democracia, lo primero que tenemos que señalar es que también la democracia está vinculada con esa capacidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para delegar poder a sus autoridades, para elegir libremente a quienes los gobiernan. Y en este caso, ahora que estamos frente a esta exposición sobre independencia y democracia, Piura en 1821, queremos recordar, como aparece en este cuarto PPT, en esto, donde señalamos que Piura es una región con historia, indudablemente que al afirmar esto, de que Piura es una región con historia, pues nos acercamos a las raíces de un espacio ubicado en el extremo norte, allá encima del Lambayeque y en los límites con el Ecuador. Una región con historia porque hurgar en el pasado piurano equivale a sumergirse en un encuentro con unas raíces fortalecedoras, con ese protagonismo que han tenido los hombres del ayer en ese espacio que ahora conocemos como Piura, pero que en el transcurso del tiempo, ¿qué denominaciones habrá tenido para los que lo habitaron, para los que lo fecundaron e hicieron posible que los que vivamos hoy en el 2020, en el siglo XXI, pues sintamos que eso es nuestro, que nos pertenece y que estamos haciendo
lo mejor para que las nuevas generaciones hereden un espacio como ese que ellos enriquecieron. Debemos recordar hoy día, como aparece en el siguiente PPT, que el mundo Chayán es un mundo sui generis. Las características, como las ha tratado la doctora María Rosporoschi de Díez Canseco, Ela Dunbar Temple, Valdemar Espinosa Soriano, Alex Díez Hurtado, presentan unas expresiones muy particulares. Hay un conjunto de curacas, las capullanas, por otro lado, como expresión del poder femenino por herencia, no porque era un matriarcado así generalizado, sino que entre los chayanes estaba no la herencia por el varón o sino simplemente por el hijo mayor, y en este caso cuando era mujer se llamaba capullana. Ese mundo que fue trastocado en parte por la presencia inca, con Tupac Yupanqui para algunos o a partir de Huayna Cápac para otros, es un mundo que, o es el mundo el que encontraron los españoles en 1532, un mundo con conflictos. Por eso es que decimos que esa larga historia que se pierde en el espacio, a partir de 1532, como vemos en el siguiente PPT, es la génesis de una larga historia que la podemos situar entre 1532 y 1821. 1532 con la fundación de San Miguel, la primera ciudad hispánica en el Pacífico Sur que tiene diversos asentamientos hasta ubicarse en el espacio que hoy día la conocemos y donde está gran parte de los conectados en este momento. Esa piura, desde 1532, se va configurando mestizas en lo biológico y en el pensamiento. En lo biológico, porque somos el producto de 5 madres patrias. La madre patria nuestra, andina, la madre patria hispana, la madre patria negra, con los afrodescendientes, la madre patria árabe, que también viene en 1532, y bueno, en el después de la independencia, con el aluvión de los migrantes de Japón y de la China. Somos el resultado de esta confluencia mestiza que genera una identidad especial para Piura, que nos hace también mestizos en el pensamiento. Y que como resultado de esto, pues vivimos casi 300 años de una vida virreinal dentro del reino del Perú. Esa vida virreinal que muestra la presencia de hombres y de mujeres que son los protagonistas de hechos sociales y de hechos individuales que han dejado a Piura una marca que la hace identificarse y diferenciarse del resto de procesos geohistórico-culturales que han protagonizado sus vecinos sobre ella en puntos del Ecuador, sobre el Lambayeque, Cajamarca y en los espacios más al sur. Entonces, ahí tenemos una figura, he puesto, porque dentro de la Piura virreinal hay figuras para destacar, tremendas, pero una figura que siempre me apasiona, de la que aparece en este PPT, es del obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, a quien yo siempre he señalado como un sembrador de vida urbana. Un sembrador de vida urbana, que es el título de uno de mis artículos publicados por la Universidad de Navarra, porque relacionamos esta vida urbana con el mundo de la democracia, con el mundo de la igualdad, con ese mundo que hace lo posible por congregar a la población dispersa, desparramada en la Piura rural del siglo XVIII, para congregarla en espacios donde nucleada la población puede de inmediato acceder a beneficios de los que antes se privaba. Por ejemplo, la educación,
la vida de participación en cabildos. Los cabildos son la expresión de la voluntad popular de las localidades, y entonces el hecho de haber tomado esa decisión de parte de este obispo de Trujillo, don Baltasar Jaime Martínez Compañón, nos hace entender o comprender un poco que este sembrador de vida urbana quizás fue un visionario, o como lo dijo en los expedientes de fundación, y como lo agradecen los beneficiarios, su nombre sería recordado por todos los piuranos de todos los tiempos, y hemos visto que desde fines del siglo pasado hasta el comienzo, la figura de Martínez Compañón se ha popularizado. Y como apreciamos en la siguiente imagen, esta larga fase virreinal nos ha permitido rescatar una serie de testimonios de ese pasado a cuya recreación han contribuido pues un pequeño ejército de historiadores que han ido entregando sucesivos avances de aquello que le viene dando a Piura más luces sobre su pasado, ¿no? Más luces sobre su pasado. Los que pueden distinguir, están en una pantalla grande, ahí vemos la obra de este obispo con la fundación de pueblos en Piura, ¿no? Ahí aparecen todos los que fundó, entre ellos Sullana con el nombre de El Príncipe, y Tambo Grande con el nombre de San Gabriel. Y así vemos la obra de este obispo, pero ¿por qué hemos mencionado esto y ahora pasamos a presentar una figura que tiene que ver con los precursores de la independencia, como es don Hipólito Unanue, a quien con toda seguridad ustedes han reconocido ahí? Es que a fines del siglo XVIII, después de la rebelión de Túpac Amaru en 1780, el espacio piurano, tanto la ciudad como el interior, fue militarizado. He tomado cuenta de la militarización que emprenden los virreyes en este tiempo y me di cuenta que una de las zonas de mayor militarización fue la zona de Piura, con la formación de una serie de escuadrones, un escuadrón de milicias disciplinadas de Tambo Grande, el escuadrón de caballería de Querecotillo, el de La Punta, actual Sullana, el de Amotape, las compañías de Pardo de Tambo Grande, de Tangarará y de La Huaca, y otras compañías y milicias que nos hacen pensar que probablemente ese deseo de ruptura se había expresado de alguna manera con cierta magnitud, por lo menos a través de ideas, porque cuando Juan José Vega publica este libro, Túpac Amaru y sus compañeros, presenta una relación de tupacamaristas que se manifiestan en todo el territorio nacional y aún en el Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y en el sur del continente. Entonces, ahí es cuando, ya advirtiéndose que ese deseo de ruptura es como no es una ansiedad, como un deseo de parte de los criollos y de los mestizos para formar, como lo diría el doctor Maticorena, un solo cuerpo de nación, es que la conciencia de patria se va asomando así de manera paulatina y gradual. Indudablemente que en esta formación de la conciencia de patria, con ese deseo de ruptura de la sociedad estamental que tenía en su estructura el virreinato del Perú, hay un conjunto de hombres que son protagonistas, y entre ellos don José Baquíjano y Carrillo, el fundador de la Sociedad Amantes del País, que un poco como reflejo de la sociedad amante del país que se había formado en España, después en México, luego en Cuba y a continuación en el Perú, esta sociedad que tiene a un activo secretario que es don Hipólito Unanue, empieza a difundir las ideas de patria. O sea, hay una fórmula que yo siempre menciono: el conocimiento más el sentimiento genera la identidad. Genera la identidad. Yo quiero a lo que conozco. En este momento podemos conocer al Perú desde diferentes maneras sin salir de nuestras habitaciones.
en ese momento se podía conocer a través de la lectura. Y por eso es que es fundamental mencionar al Mercurio peruano, que tuvo varios suscriptores en Piura, como le estudió la doctora Ela Dunbar Temple. Ese Mercurio peruano vendía la idea de patria por las descripciones que con información social, política, económica, religiosa y de todo sentido geográfica, histórica, hacía que los que habitaban en determinados espacios conozcan lo que tenían, lo conocían en detalle, y Piura no fue ajena a esta descripción que aparece en el Mercurio peruano, ya que se entrega a los lectores, y bueno, y los lectores indudablemente compartían sus ideas con quienes no podían comprar el Mercurio peruano, pero fueron los agentes que como amantes del país lo fueron queriendo, compartiendo y haciendo lo más suyo de lo que ya lo tenían, no solamente los indígenas, los mestizos, sino también los criollos. Como señalé, en un cuerpo-nación finalmente a comienzos del siglo XIX, toman esa decisión separatista, no una separación abismal para siempre de toda esa raíz española que por 300 años estaba con nosotros, porque hasta hoy seguimos conectados, ¿no?, con esta lengua, pero ese Mercurio peruano tuvo esa función principal, vender la idea de patria para sentir ese conocimiento que nos ataba a la tierra en la que habíamos nacido. Sin embargo, en el siguiente PPT podemos observar que entre 1780, la rebelión de Tupac Amaru, la aparición del Mercurio peruano, se da esa invasión francesa de Napoleón a España. Y los españoles no pudieron de ninguna manera aceptar la intromisión de un dominio extranjero y empezaron a organizarse en esas juntas de gobierno para ver qué hacer frente a la dominación de los franceses. Y quizá habiendo captado que en los dominios españoles en América flameaba ese deseo separatista, es que consideraron que las Américas tenían que estar representadas en estas juntas de gobierno, en estas juntas allá en España, y determinaron cómo cada virreinato, cada dominio tenía que tener un representante. Yo relaciono esto con un asomo, como el germen el asomo de esta democracia incipiente, con el germen de la independencia. ¿Por qué? Porque después que se hacen estas elecciones de 1809 primero, y luego las de 1810, que reúne a los constituyentes de Cádiz con la presencia de varios diputados por el Perú, entre ellos un piurano, de ahí emerge, sale esta famosa Constitución de 1812 de marzo de ese año, que nos convierte de súbditos en ciudadanos, en personas libres para tomar decisión y democráticamente delegar poder a quienes nos gobiernan, por lo menos a nivel local, a nivel de los ayuntamientos. Y es así que, como lo mandaba la Constitución de Cádiz, que para mí tiene asomo de inclusión social, porque las autoridades en el Perú la traducen al quechua cuando se tiene que leer en sociedades, en villas y ciudades donde la mayoría son quechuahablantes. Es un asomo de la inclusión social. Este instrumento, este mecanismo jurídico, es lo que permite que se siga en esa reflexión, que ya como hombres libres y con la capacidad de asumir su propio destino, entonces se tome la iniciativa y se fortalezca ese deseo separatista para vivir de manera independiente. Por eso, si nos preguntamos a continuación, la independencia, en el caso de los peruanos, ¿fue un acto de conciencia? A veces, cuando nos preguntamos si la independencia fue concedida
que la independencia fue lograda por los peruanos, ¿no? Como estamos viendo en el siguiente PPT, se generan algunas discrepancias, pero para mí la independencia fue un acto de conciencia, fue un acto en el que participaron los peruanos desde esta primera experiencia de las elecciones municipales de 1812, que reflejaron aquello que ya venían concibiendo desde fines del siglo XVIII. Hay que recordar que desde 1532 se habían producido rechazos a la conquista, y el primer rechazo a la conquista se experimentó en Tumbes. Apenas llegaron los españoles cuando Chilemasa se levantó y protestó contra ellos, indudablemente seguido por los tayanos de las orillas del río Chira. Pero entre esos movimientos de 1532 y las rebeliones de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, hay una gran distancia. Entonces, la independencia fue un acto de conciencia, algo que se va elaborando, pero frente a la imposibilidad de lograrnos por nosotros mismos, es que van a confluir finalmente aquí las dos grandes corrientes libertadoras, la del norte con Simón Bolívar y primero la del sur con don José de San Martín, cuya llegada a nuestra patria se va a conmemorar pronto, el 8 de septiembre del 2020, bicentenario de su presencia en la Bahía de Paracas. Pero previo a la llegada del Ejército Libertador, los sanmartinianos habían estado a través de varias incursiones en la costa peruana y tenían agentes en el interior, también en la sierra. Hay una constancia en comunicación. Profesor, su audio, por favor, su audio. Profesor, terminar su audio. Se fue. Su audio, listo. Sí, ya lo activé. Entonces, la independencia decíamos que es un acto de conciencia, es un acto que movió a los peruanos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XVIII, del siglo XIX, para esa idea separatista, que indudablemente confluyeron aquí las dos corrientes libertadoras del sur y del norte, es un hecho, por las circunstancias nada nuevas para nosotros, de que no se independizaba el Perú, el resto de América peligraba. Por eso es que San Martín, después de atravesar la cordillera de los Andes con su ejército y dar la libertad a Chile, empieza a enviar los espías a las costas peruanas para motivar esa fortaleza que ya había descubierto y que se había enterado, que gravitaba en la mayoría de los peruanos que querían ser libres e independientes. Y ahí estamos observando también el acta de la Declaración de la Independencia de Lima, el 15 de julio de 1821. Y como lo diría Margarita Guerra Martinieri, la presidenta de la Academia Nacional de la Historia, esas declaraciones de independencia son los actos más simbólicos de los pueblos en expresión de su ruptura con el régimen hispano. Ponemos por delante el acta de la Declaración de la Independencia de Lima del 15 de julio de 1821, porque no tenemos a la mano, para mostrar en PPT por las circunstancias que ustedes conocen, las actas de otros pueblos y en especial las de Piura, porque en Piura también se hicieron estas declaraciones, estas proclamaciones y las juras tal como lo mandaba el protocolo de estas decisiones. Hasta hace poco conocíamos la versión de la independencia de Piura, y tenemos el PPT siguiente, de la versión de la independencia de Piura, solo por lo que publicó o por lo que escribió el amanuense de Correos, don José María Arellano Gallo. Entonces, conocíamos los detalles de lo que aconteció el 4 de enero de 1821, día de la manifestación de los múltiples de los piuranos que en un cabildo decidieron por la independencia. Conocíamos esa versión con detalles que fue publicada en varias ocasiones, una de ellas en 1958 por
en el Festival del Libro Piurano. Ahí se transcribió lo que estaba dentro de la municipalidad y empezamos a conocer, así con detalle, lo que había ocurrido antes del 4 de enero y lo que sucedió en los días siguientes. Creíamos que se había esperado la llegada de los pliegos de Torre-Tagle para que se declare, proclame y jure la independencia 2 días después. Pero ahora, con las nuevas investigaciones, sabemos que el espíritu de independencia estaba entre los piuranos desde hacía varios años. Que ese deseo de ruptura, en el que incluso estuvo, digamos, involucrado Clemente Merino, el padre del pintor Ignacio Merino, era algo que había ganado la conciencia de los piuranos, que se sentían ya con una capacidad plena, como el resto de mestizos criollos e indígenas, para asumir las riendas de su propio destino. Si bien esa versión de la independencia de José María Arellano era harto conocida, tenemos a continuación otras versiones de la independencia, ¿no? cuya mención la damos en este PPT. Y una de esas menciones que está en la Biblioteca Nacional es la de Gavino de Rivera. También en la Biblioteca Nacional está la versión de José María de León y Valdivieso. En el Centro de Estudios Histórico-Militares tenemos las declaraciones de José de Lama y el testimonio que hace Miguel Vargas Machuca desde Querecotillo. Paralela a esa, y en el mismo lugar, en el archivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, tenemos lo que expresa la Municipalidad de Piura de estos acontecimientos. De manera que hoy se tiene una visión más amplia, yo diría completa, de esto que conocíamos de los hechos, de los sucesos del 4 de enero. Porque Gavino de Rivera, así, de manera amplia, complementa lo que dice Arellano. Y José María de León y Valdivieso, un funcionario de la aduana de Piura, ¿no?, amplía todo esto de manera que cuando publicamos el libro Piura y la Independencia con el apoyo de la Municipalidad de Piura, dimos a conocer estas versiones que realmente permitieron llenar ese vacío con detalles y presentamos tanto como un análisis el detalle cronológico, porque la historia tiene que compartirse con sus herederos, con todos, y no solamente con el cenáculo, con el círculo académico que se dedica a la investigación histórica. Creo que de la historia tenemos sed todos. Los que estudiaron historia, los que no estudiaron, la gente común, todos quieren conocer las raíces de su pasado. Y aquí, Gavino de Rivera, tanto como José María de León, José de Lama y Miguel Vargas Machuca, que en ese momento se desempeñaba como capitán del escuadrón de milicia de Querecotillo, presentan una serie de informaciones que, pues, nos dicen de todos los sucesos en la iglesia de San Francisco de Piura. Ahí la tenemos, una imagen. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta iglesia, todo lo que ocurre aquí, cómo se trata con habilidades, por ejemplo, cuando los godos que estaban en el cabildo, los hispanos, los realistas que estaban en el cabildo, piden que venga la tropa, van los patriotas y logran que la tropa venga, pero desarmada, que venga como civiles, y al momento de preguntarles si estaban de acuerdo con la independencia, ellos como civiles despojados de sus armas respondieron que estaban de acuerdo con la independencia. Se proclamó la independencia, o sea, como diría el doctor Maticorena, este suceso equivale a esa expresión del cuerpo-nación que abiertamente expresaba su deseo de ser libre, de romper el vínculo político, no el vínculo cultural, el vínculo social. Romper el vínculo político, romper eso que significaba dominio, para comenzar a obrar, a vivir de manera independiente, delegando poder a sus autoridades. Y aquí cabe bien
como vemos en el siguiente PPT, recordar que este acto de independencia de Piura es una expresión de la libre determinación de los pueblos. Y como ocurrió con los otros cabildos que había en ese espacio, en Amotape, en La Huaca, en Querecotío, en Paita, Sullana, Ayabaca, Huancabamba y Tumbes, fue por una libre determinación. Los cabildantes, el cabildo convocaba al pueblo. En un cabildo abierto se decidía si hacía la declaración y luego la proclamación. Y se buscaba un día festivo, un domingo, para hacer la jura. Entonces, hay una constancia. En enero de 1821, San Martín, que estaba en Guaura, en una carta dirigida a Torretagle, le dice que ya más de 100 pueblos de lo que fue la Intendencia de Trujillo habían declarado, proclamado la independencia. Y entre ellos, indudablemente que están los pueblos que aquí aparecen. Catacaos, Querecotillo, Paita, Amotapia, Ayabaca, Huancabamba, Sullana, Ayabaca, Tumbes, y otros pueblos del interior piurano que no se quedaron atrás porque la llama de la independencia flameaba aquí, en estos lugares. ¿Y no? Ahí tenemos una imagen de Piura. Esta imagen es de la segunda mitad del siglo XIX. Es probable que esa era la fisonomía de la ciudad y, bueno, los acontecimientos se fueron desarrollando así en este espacio. Pero ¿quién fue el protagonista central? ¿A quién reconocemos? Ahí lo tenemos en otro PPT. A Miguel, Jerónimo, Seminario y Jaime. En esas 16 versiones de la independencia que se conservan en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, todos coinciden en señalar, como lo hizo también Arellano en su momento y como lo hace Gabino de Rivera y León y Valdivieso, que Miguel, Jerónimo, Seminario y Jaime fue el protagonista central. Porque siempre, por cada actividad, por cada hecho social o individual, hay un líder. Y al parecer, don Miguel Jerónimo, Seminario y Jaime tuvo un cierto liderazgo. No se ha podido encontrar aún la partida de bautismo. Se presume que nació en Huancabamba, que nació por las labores del papá. Pero lo cierto es que él perteneció a una familia de primera generación de ese apellido. Su padre había llegado en la segunda mitad del siglo XVIII de Piura y ahí nacieron todos sus hermanos. Eran piuranos por el lado materno. La madre tenía fuertes raíces que la entroncaban con los conquistadores de Piura y se sentía un súper piurano. Por eso es que cuando las ideas de independencia germinaron en él, las compartió con todos, con la gente que lo rodeaba. Hemos podido leer su foja de servicio, ¿no? En ese expediente que presenta para un reconocimiento de su grado militar. Y ahí, como dije, en las versiones de la independencia, todas lo señalan como el protagonista, como el actor principal, que incluso se tuvo que enfrentar con su propio hermano, que era de ideas más realistas y no separatistas, como las de Miguel Jerónimo, y que es el que aparece en el siguiente PPT, Fernando Torcuato, Seminario y Jaime, ¿no? Un opositor que no estaba de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, no pudo su posición porque ya vimos que la estrategia de los criollos independentistas, de los mestizos independentistas, fue muy clara, ¿no? Lograr y persuadir que toda la tropa actuara como civiles, porque sabían, conocían. Miguel Jerónimo Seminario dirigía un batallón ahí en Piura, indudablemente que sabía del sentir de los militares de ese momento. Bueno, y la siguiente imagen, ahí presentamos lo que fue la casa consistorial, o sea, el cabildo de Piura, que ya a fines del siglo XIX, hemos visto fotografías, ya estaba muy maltratado, y esta que es de comienzos del siglo XX, pues nos muestra un poco todavía no digamos altivez, sino, bueno, de ese orgullo de un monumento, ¿no? Que había sido protagonista de la vida cívica de Piura, ya con los tamarindos crecidos,
que se habían sembrado en 1868. Y para conmemorar ese suceso de la independencia, en Piura se levantó esa estatua que estamos viendo ahí, la Estatua de la Libertad, que ahora tiene no solo nombres de los protagonistas de la independencia, sino también tiene nombres de piuranos destacados en el combate del 2 de mayo y en la Guerra del Pacífico. Lo cierto es que cada suceso deja una huella, y este suceso de la independencia, indudablemente, que marcó a la sociedad piurana. Pero si bien es cierto que la ciudad capital de la provincia de Piura, el ex corregimiento de Piura, declaró y proclamó la independencia el 4 de enero y que la juró el día 6, el mismo 4 de septiembre, ahí lo mencionamos en el siguiente PPT, que lo hizo también Sechura, el 4 de enero de 1821. Lo hace este poblado, en su mayoría, de indios, donde había un cabildo que no era el cabildo constitucional. Recordemos, lo dije en una exposición anterior, que los cabildos constitucionales funcionaron entre 1812 y 1814, año en que fueron suprimidos por Fernando VII, que desconoció la Constitución Liberal de Cádiz. Pero a fines de 1820 se ordenó, después que Fernando VII juró recién la Constitución de 1812, la Constitución Liberal, se ordenó que se revivan los cabildos constitucionales. Cuando se declaró la independencia de Sechura, todavía no se había cambiado de cabildo de indios al cabildo constitucional, y el protagonista principal de la independencia fue don José María Arraigada Gallo, que estaba destacado en ese lugar. José María Arraigada Gallo, un piurano de madre querecotillana, que da cuenta de ese suceso tal como aconteció ahí en Sechura. O sea, el mismo día, una gran ciudad y un pueblo de indios manifiestan ese deseo de ruptura. Por eso, es como llevo dicho, era un pensamiento universal dentro de este espacio que conocemos como Piura. A ese protagonista principal de la independencia en Sechura lo tenemos sepultado en el cuartel San Lino del cementerio Presbítero Maestro. Olvidado, como muchos de los protagonistas de la independencia de Piura. Lo visitamos cada vez que vamos a este cementerio, y a nombre de la colectividad piurana, le dejamos una flor. Lo hacemos siempre acompañados por los miembros de la Asociación Cultural Tayán aquí en Piura, aquí en Lima. Pues hay de alguna manera que honrar la memoria de estos piuranos que le dijeron sí a la independencia y que ofrendaron su vida, su tiempo y sus bienes por dejarnos una Piura y un país libre. Paita, ahí al lado del mar, también procedió a la declaración, a la proclamación y a la jura de la independencia. ¿Y quién estaba en Paita en ese momento? ¿Quién presidía el cabildo? El alcalde Chumo, también de procedencia indígena. No se había instalado aún el cabildo constitucional, que debió instalarse ya en enero de 1820 con autoridades no necesariamente criollas, pero que resumieran el sentir de toda la conformación de la población. Y le tocó al alcalde Chumo ser el protagonista central. Así como en Sechura aún no podemos determinar quién fue el alcalde de ese momento a quien le tocó declarar y proclamar la independencia, en cambio aquí en Paita sí sabemos que el 11 de enero de 1821 se declara y proclama la independencia, que se jura el 14 de enero del mismo año, igual como ocurrió en Piura y en Sechura, por la libre determinación de los habitantes de esa localidad. Y que indudablemente, cuando se hizo la jura, uno de los testigos, ¿no?, ante los que juraron los paiteños fue la Virgen de las Mercedes de Paita, que tenemos ahí en esta imagen. La Virgen de las Mercedes, que indudablemente es es uno de los cultos mayoritarios en Piura. Hasta donde sé, en Piura hay 3 santuarios, o sea, centros de peregrinación, por la devoción que generan las imágenes que están ahí. El santuario de la Virgen de las Mercedes en Paita, el santuario del Señor de Chocán, de la Buena Muerte de Chocán de Querecotillo, y el santuario del Señor Cautivo de Ayabac.
¿no? Entonces, aquí, por eso digo, la Virgen de la Mercedes estaba ahí en la iglesia donde se juró la independencia. Digamos que por la libre determinación de los pueblos, ¿no?, se siguió con estos sucesos, como lo descubrimos también en la Huaca. Ahí en la Huaca había una compañía de pardos. Lo estamos viendo ahí el PPT correspondiente de la Huaca, una compañía de pardos. Y cerca a la Huaca, ¿no? Cerca a la Huaca, en el siguiente PPT, estamos viendo que estaba también la tercera compañía del Arenal, que está muy cercano a la Huaca. O sea, la zona se había militarizado. Y además estaba la segunda compañía de pardos de Tangarará. Imagínense, toda la zona militarizada por los realistas. Porque estas compañías, ¿no?, eran de soldados fieles al rey, pero que ya tenían dentro de sí el germen de la independencia, porque nadie nace patriota de un día al otro. El espíritu de independencia se había gestado de manera paulatina. Civiles y militares fueron ganados por este espíritu, y por eso cuando en la Huaca se decidió por la independencia, todos al unísono dijeron que sí. Y en Amotape, ahí sí queda un testimonio grande. Vemos en el siguiente PPT, y recordamos que en Amotape había un escuadrón de dragones, ¿no? Un escuadrón de dragones y una compañía de blancos de Amotape. Cuando llegó, ahí espera, y cuando llegó el pliego de Torretagle, que también estaba dirigido al cabildo de Amotape, de inmediato se hizo la declaración y la proclamación de la independencia. Pero miren ustedes, más de una semana de fiesta. 8 días de fiesta, con iluminación, con embanderamiento, con guirnaldas. Fueron días de fiesta, de bailes, una fiesta popular. Y teniendo en cuenta que ahí había un cura patriota, uno de los curas cuya biografía hemos dado a conocer, Miguel del Carpio, de ahí, de la zona. Este cura presenta no un alegato, sino una declaración ante el Congreso de 1822, donde se describen los sucesos de los 8 días y además los donativos que hicieron los amotapeños, no solo con aguada y rancho para la tropa, sino con bagajes, bestias y todo con lo que se podía contribuir para el ejército libertador. Sin embargo, como ocurrió en otros espacios, Amotape, así como había hecho por decisión popular la declaración y la proclamación de la independencia, también en ese espacio hubo unos conflictos. Este proceso social inevitable, a cada momento, aquí se manifestó en el propio cabildo por la intromisión de un extranjero que había ido a vivir a Amotape, y bueno, entró en conflicto con los cabildantes de ahí de la localidad. Y estos detalles los conocemos por la lista de pedidos que se hace al Congreso en 1822. Llegamos a Querecotillo, que está en la margen izquierda derecha del río Chira. Ahí, estamos viendo en el siguiente PPT la imagen del Señor de la Buena Muerte de Chocán. También a Querecotillo llegaron los pliegos de Torretagle, y el 11, el mismo día que se hace en Paita la declaración y la proclamación, se procede a este hecho singular, ¿no? A este hecho singular, y el 14 se hace el Te Deum, ahí, y la cura, en la iglesia que había mandado a construir el obispo Martínez Compañón. Al comienzo, en los primeros PPT, cuando estaba mencionando al obispo Martínez Compañón, ahí está la relación de iglesias mandadas a construir desde sus cimientos por el obispo Martínez Compañón entre 1780 y 1783, y en la relación aparece la iglesia de Querecotillo y la iglesia de la Punta. Ahí en esa iglesia es que se hace el Te Deum, pero Querecotillo ya tenía un cabildo criollo. De manera que los protagonistas aquí en Querecotillo, de este hecho central, no fueron los indígenas como en Sechura y como en Paita. Acá fueron los criollos. Y en Querecotillo, así como vemos en el siguiente PPT,
existía un escuadrón de caballería disciplinado y se procede, ese escuadrón que justo estaba comandado por Miguel Vargas Machuca, entonces, ahí lo tenemos, pues el suceso se produce así, 11 y 14 de enero que se produce a la jura. ¿Y por qué presentamos estas imágenes a continuación? Porque el nombre de Querecotillo, como el de Paita y el de Piura, aparecen en esta placa que se ha develado en el centro, en el Panteón Nacional de los Próceres del Centro de Estudios Históricos Militares, en el que se da a conocer pues los sucesos cronológicamente tal como se presentaron. En Sullana también se produjo la declaración, proclamación y jura de la independencia. Ahí sí había un cabildo de indígenas que entró en conflicto con el cabildo criollo que se iba a constituir. Este cabildo declara la independencia, no nos queda el acta de la independencia todavía como si la tiene Querecotillo y la tiene Paita, pero con toda seguridad la declaración y la proclamación se produjeron porque en el pedido que hacen al Congreso en 1823, ahí se da cuenta que se había informado tanto a Torretagle como a San Martín de los sucesos de la declaración, proclamación y jura de la independencia en Sullana, ¿no? Así, en el siguiente PPT. Es probable que la plaza que aparece aquí, bueno, no sea esta la misma, pero esta fotografía es de fines del siglo XIX, pero los contornos debieron ser parecidos, ¿no? Es la plaza de Sullana, escenario de tantos acontecimientos. La otra imagen también de esta plaza, es probable que estas fotografías de 1890, no sé si esas casas ya estaban construidas en el momento de la declaración de la independencia, pero son imágenes de la ciudad. Y en Tambo Grande, bueno, ahí sí tenemos registrada la presencia, que ven el siguiente PPT, la presencia de Miguel Jerónimo Seminario y Jaime. Él era el capitán del escuadrón de milicias que había en ese lugar y estaba ahí cuando ya era separatista y con toda seguridad, ¿sí?, siendo él el capitán de la compañía de dragones disciplinados de Tambo Grande, tuvo que contagiar, tuvo que llenar ese mismo espíritu de independencia a los tambograndinos, porque siendo él uno de los partidarios y el principal protagonista de la independencia y sus contactos en ese espacio, con toda seguridad motivó a los tambograndinos para tener o para manifestarse en ese deseo de ruptura como lo hicieron en enero de 1821. Y bueno, y seguimos con las juras de la independencia. En el siguiente PPT tenemos ahí una relación, hemos encontrado el registro de la jura de la independencia en Suyo, en Cumbicus, en Huarmaca y en Ayabaca y en otros lugares de ahí, de aquí de Piura. Tenemos estos documentos que están en el Archivo General de la Nación. Los curas dan cuenta de haberse jurado la independencia. Son estos documentos eclesiásticos dirigidos al vicario Diegues de Piura, que ahora están en el Archivo General de la Nación, los que permiten señalar el espíritu patriótico de la población. Pero en el siguiente PPT estamos viendo que el aporte de los piuranos no solamente fue con la declaración expresa, también vemos aquí que hay una serie de apoyos, de colectas públicas, colaboración de los hacendados, del clero, de los civiles, suscripciones, empréstitos, y bueno, y en el siguiente PPT mencionamos que también hay mujeres dentro de este proceso de la independencia. En este caso, no podía quedar atrás la esposa de Miguel Jerónimo Seminario y Jaime, doña Manuela Vasco Nazitaguada, que fue la que bordó la bandera de la independencia, la bandera que se había creado en octubre de 1820, ahí en Pisco, su decreto, ¿no? Doña Manuela Vasco Nazitaguada, con ayuda de otras mujeres, bordó la bandera de la libertad en Piura, que ahora está en Lima en un museo. Ojalá que las autoridades correspondientes, si no pueden gestionar el retorno de esta bandera, que por lo menos se confeccione un duplicado, para que el 4 de enero de 1821 se muestre a la colectividad piurana esa bandera, en original o en copia,
tal como flameó el 4 de enero de 1821. Y mencionamos a doña María, a Micaela María Muñoz, porque ella hizo lo mismo en Trujillo, con unas damas trujillanas. Micaela María Muñoz era de raíces piuranas, y ahí en Trujillo bordó la bandera. Y mencionamos a doña Casimira Albújar, porque esta mujer humilde entregó 2 de sus hijos para la causa de la patria. Los 2 murieron en la batalla de Pichincha y el gobierno la gratificó con una pensión. Y bueno, y así tenemos los siguientes nombres conocidos de personajes que tienen que ver con el proceso de la independencia: Ildefonso Coloma, bastante conocido, José María Arraigada Gallo, Jerónimo Garrido del Castillo y otros. La lista es larga, pero el tiempo es corto para seguir mencionando todos los que hicieron por legarnos ese mundo de la democracia, para que con libertad elijamos a nuestras autoridades, deleguemos poder, para que el Perú, como rezaba su escudo, firme y feliz por la unión, empiece a vivir en democracia, o sea, delegando poder a sus autoridades a través de esa democracia representativa que nos permitió llegar al siglo XXI con esta práctica. El tiempo se agotó, y bueno, agradezco mucho por toda la paciencia que han tenido con nosotros. Vemos ahí una imagen de las votaciones, cómo se practica la democracia, que indudablemente no es perfecta, no era perfecta, menos en ese momento, pero con las elecciones de los cabildos de 1812 y con la convocatoria al Congreso Constituyente de 1822, se inicia esta práctica de la democracia en nuestra patria. Primero, al final, con el gobierno español, y luego con el comienzo de una sociedad libre que ha consolidado su independencia paulatinamente y que ha procurado vivir en libertad y en democracia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Miguel Arturo Seminario por el enriquecedor conocimiento que ha compartido con nosotros, ¿no?, sobre cómo Piura ha atravesado en estos momentos de independencia y cómo llega a este momento. Muy bien. Seguidamente quiero invitar a los comentarios sobre la exposición a cargo del antropólogo Osvaldo Purizaga Zapata, funcionario de la DDC de Piura, autor de importantes investigaciones de su área y gestor cultural en el campo de su competencia. Adelante, por favor. Buenas noches a los que nos están acompañando. ¿Me puede indicar de qué tiempo dispongo? 3 minutos, creo, ¿no? Exacto, 3 minutos, 3 ¿no? minutos, sí. Ya, bien. Agradecerles por los pergaminos, algunos de los cuales no son. No soy funcionario, soy trabajador, pero sí soy antropólogo. Primeramente, felicitarlo a Miguel Arturo, ¿no? Como siempre, una pulcra exposición, que no es más que el reflejo de una investigación seria, responsable y sobre todo tratando de mostrar un producto que no es la meta. Yo creo que eso es lo importante. Conozco parte de la obra de Miguel Arturo desde hace años, y justamente una característica de su obra es de que no es la meta, es el producto que da, donde deja abiertas las aristas para investigaciones, ¿no?, en temas más concretos y precisos. Hoy nos ha hecho una ruta histórica de nuestra región, eso es muy importante. Nos ha dado datos, personajes, ha puesto en relieve a la presencia y sobre todo el rol de la mujer piurana en estas gestas, en esta etapa. Y más allá del hecho, yo veo de que también no deja una puerta abierta, sino que centra bien el tema en algo que se viene dando como una corriente en la historia, ¿no? La deuda que se tiene con las colectividades, con los sectores sociales mayoritarios, que también participaron, fueron parte de la gesta. Se rescata al personaje, ¿no?, hombre o mujer, porque ha cumplido un rol de liderazgo, un rol de actuación y participación importante. Pero, al igual que Miguel Arturo, otros historiadores también están poniendo en relieve la acción, ¿no?, la participación de sectores sociales, de colectivos, de grupos. Él habla de los grupos indígenas que fueron parte de estos legados,
Y me parece que ese es un aporte valioso, porque además abre la puerta para que los historiadores, los jóvenes historiadores, ¿no? Aquella gente que se interesa por lo nuestro, porque la historia es también fuente identitaria permanente de los pueblos, puedan seguir investigando y enriqueciendo, sobre todo porque esa historia pero nos permite construir como grupo, pueblo, como región y como país. En ese sentido, una vez más, le felicito, ¿no? Le felicito a Miguel Arturo, y yo más bien agradezco haberme permitido compartir este momento para seguir enriqueciéndome con sus investigaciones. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por las palabras, Osvaldo. A continuación, comentarios del coronel Jorge Barrantes Arrece, asesor permanente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército y es director ejecutivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Adelante, coronel. Micro. Sí, lo vi por ahí al coronel. Hace un momento una intervención por ahí lo vi. Muy bien, creo que salió de la sala. Muy bien, adelante. Bueno, a continuación pasamos con la siguiente dinámica que comprende la ronda de preguntas por un periodo de 20 minutos. Le voy a solicitar, ahora sí, a quien vaya a participar pueda aperturar su micro y levante la mano para nosotros poder aperturar. Vamos a ir con paciencia uno por uno, vamos a ir aperturando los micros. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Adelante, señor Manuel. El micro, por favor, ¿sí lo activa? ¿Sí? A ver, mientras que el señor Manuel va viendo cómo habilitar... Ahí está. Muy bien, señor Manuel, adelante. Yo primeramente felicitar al doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda por este aporte importantísimo, no solo para los profesores de ciencias sociales o historia, sino yo creo que es un aporte que merita ser escuchado por toda la piuranidad. Es muy importante, doctor. Mi pregunta sería concreta. ¿Qué participación tuvieron los afrodescendientes en este proceso? Buena pregunta. Indudablemente que hubo afrodescendientes ahí dentro de los batallones independentistas. En el Archivo Histórico Militar del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú hemos podido ver varios expedientes e incluso de los amos que pedían el retorno de sus esclavos. Sin embargo, varios esclavos eran admitidos y estaban enrolados en la causa de la independencia. En Piura hemos detectado 4 casos de 4 personas cuyo nombre los hemos dado a conocer en algún momento, en algún artículo, pero son hombres todos que pese al maltrato que habían tenido de sus amos, sin embargo, se entregaron por la causa de la patria. No es una presencia mayoritaria como la que vemos en otros lugares, como se vio en Ica, por ejemplo, pero en el caso piurano sí hay unos casos muy pocos al momento. Es probable que haya más y que nuevos investigadores ubiquen más nombres y más participaciones, pero en el caso, al momento son pocos los casos de Piura. Muy bien. Quizá podemos añadir también los últimos estudios que ha hecho Heraclio Bonilla sobre el ejército de Pardo de San Martín, ¿no? Que también lo convocó ya desde Argentina. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Levantan la mano y les aperturo el... Iris, adelante, por favor. Sí. Buenas noches, doctor Miguel Arturo Seminario. Felicitaciones por la ponencia, porque cada ponencia que nos trae siempre nos ilustra y nos ubica en el contexto histórico para poder conocer y seguir difundiendo. En mi labor como docente tengo una consulta.
¿qué repositorios digitales actualmente tenemos como para que se pueda seguir conociendo estos hechos que son muy importantes para la historia de nuestro país? Bueno, por ejemplo, el Centro de Estudios Históricos Militares ha digitalizado una buena cantidad de libros que los tiene en su página web, en un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones, que también están colgados en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Hay casi 400 libros que pueden servir para investigaciones del Perú en la segunda mitad del siglo XVIII y en lo que va del siglo XIX. Y también el Archivo General de la Nación tiene en servicio documentos digitalizados. Hay una relación de estos documentos, y la Biblioteca Nacional, ni que se diga, ya tiene unos documentos digitalizados al que puede acceder cualquier ciudadano en el lugar donde se encuentre. No es indudablemente todo lo que se espera ni es todo el repositorio, pero por lo menos hay documentos que, si su estado lo permite, han sido escaneados con estos nuevos escáneres cenitales y permiten que las personas, los investigadores, se aproximen y lleguen hasta la época que deseen investigar. En el Archivo General de la Nación los hay desde el siglo XVI, que aparte de ser una manera de salvaguardar al documento, lo presenta como una ventaja, como una posibilidad para los expositores, para los investigadores. Muy bien. ¿Alguna? Sí, adelante, por favor. Están alzando la mano. Sí, adelante. Por favor, active el micro. ¿Está desactivado? ¿Se lo puede activar? ¿Ya? Sí, adelante. Ya. Primero, me sacaron ustedes de la conferencia prácticamente. Quisiera hablar algo sobre la independencia y democracia 1821. Ha sido una conferencia magistral, ya que el doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda es un reconocido historiador e investigador, tal es de que nos ha traído a la memoria cosas que casi algunos habrían olvidado, como el obispo Martínez de Compañón, que fue un sembrador de pueblos, como lo ha confirmado el doctor Seminario. Asimismo, nos ha traído a la memoria esa vasta colección del mercurio peruano, que muchos a veces no lo leemos porque no tiene figuritas, pero el doctor Miguel Seminario es un investigador nato. Es por eso que da mi felicitación y que sigan los éxitos en nuestro querido y estimado Miguel Arturo Seminario Ojeda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor, tenemos una pregunta en el chat, se la voy a hacer llegar, de Ildemaría Machuca. Nos dice lo siguiente, ¿no? Hace 200 años expresamos la idea de dejar de ser súbditos del rey a ser ciudadanos. ¿Cómo era el concepto de ciudadanía del nuevo peruano de esa época? ¿Cómo se reflejó en la primera Constitución del Perú? Bueno, en ese concepto de ciudadanía advertimos que no se practicaba lo que hoy conocemos como inclusión social, porque la ciudadanía estaba restringida solamente para los varones. Las mujeres no fueron consideradas dentro del conjunto de personas que podían delegar poder a sus autoridades. Entonces, por eso es que ese concepto de ciudadanía está restringido para una parte mínima de la población. Y recordemos que en 1812 las elecciones eran de carácter público, se votaba a los 25 años, los varones, pero un hecho interesante que hay que recordar en esta práctica de la democracia ahí en 1812 y en 1822 es que votaron los analfabetos. Sí se permitió el voto de los analfabetos, pero es la República que, en abierto divorcio con la utopía por la que lucharon los hombres de la independencia, le quita el derecho del voto a los analfabetos
y no permite el acceso a esta práctica de gran parte de la población indígena, porque en esta ciudadanía se exige que para ser tal había que ser propietario, saber leer y escribir y otra serie de condiciones que no podía cumplir la mayoría de la población peruana. O sea, una ciudadanía restringida por la que se lucha posteriormente, se hace una lucha constante hasta lograr lo que hoy tenemos, una ciudadanía con inclusión social, una ciudadanía con igualdad, con libertad, con tolerancia y con todos los valores que inspiran un comportamiento democrático. Al comienzo no votaban las mujeres, no votaban los invidentes, no votaban los sacerdotes, las monjas, no votaban los peruanos en el exterior, no votaron los analfabetos, y gradualmente hemos ido aprendiendo que en democracia, o la democracia necesita de la participación de todos. Y entonces ese concepto de ciudadanía se va fortaleciendo. Hay sociedades que hoy día permiten el voto a los 16 años. En nuestro caso es a los 18 años. Pero al comienzo fue una ciudadanía restringida. Solo como consecuencia de una larga lucha de mujeres y de varones es que se vive como lo hacemos hoy en democracia. Y las mujeres votan desde 1956, después del decreto que ellas consiguieron con su propia lucha. A veces escuchamos que el presidente Odría le dio el voto a la mujer. Y no, yo siempre digo, la lucha por la ciudadanía femenina la iniciaron las propias mujeres que, movidas por el ideal de don Celso Bambarén Ramírez, un ancachino que en 1867 tempranamente presenta el primer proyecto para la ciudadanía femenina, que luego es retomado por las mujeres después de la guerra con Chile, que continúa con una fuerza tremenda, ganando poco a poco a varones, hasta que se da ese decreto de septiembre de 1955 que les permite elegir y ser elegidas en 1956. Muy bien, profesor. Antes de concluir con la ronda de preguntas, también por el chat, Miguel Vilches Talledo, ¿no? Yo creo que en el marco de lo que Max Bros decía, la historia se hace del pasado por el presente, nos pregunta, ¿es una ironía si ahora hablamos que somos libres? Bueno, que sí es una ironía. Cuando hablamos de la libertad, hoy día no hay esclavos, ¿no? Hay una supervivencia de formas de explotación que no se pueden evitar, no se pueden controlar, pero el Perú es una nación libre, está en un consenso de igualdad frente a sus vecinos, frente a los otros países de América y frente a todo el mundo. Es una sociedad que toma las decisiones con la participación de la mayoría de sus ciudadanos y de ciudadanas. No estamos no estamos en este momento viviendo como hace 200 años, ni como hace 100, ni siquiera como hace 50. Es un mundo nuevo, donde la libertad, la igualdad ha ido consolidándose poco a poco. Muy bien, qué importante es que a puertas ya casi nada del bicentenario nos pongamos a reflexionar sobre estos temas. A continuación, ya cerrando la ronda de preguntas, quería darle las palabras las palabras finales a cargo de la doctora Luz Victoria García Sedano, jefa de la ODE del Jurado Nacional de Elecciones en Piura. Muy buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Muy buenas noches. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, parte del equipo organizador del conversatorio Independencia y Democracia Piura en 1821, le damos las gracias y felicitación al ponente, el doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, por su presentación y por compartir el conocimiento. A los comentaristas, el coronel Jorge Barrantes Arrece, el antropólogo Osvaldo Coristaca Zapata. Agradecemos también a la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, licenciada Carolina Vilches Carrasco, al señor Luis Borunda, subsecretario del Estado Maryland, Estados Unidos, a la señora Isabela Costa, presidenta del Comité Maryland Piura, y a todos los participantes del evento. Esta noche ha tratado sobre la independencia de Piura,
un tema muy importante que invita a la reflexión sobre las lecciones aprendidas a lo largo de nuestra historia, además de difundir y fortalecer la democracia en estos tiempos. Reiteramos las gracias y felicitación al doctor Seminario. Le hacemos la extensiva invitándolo a todos los presentes a nuestros próximos eventos que el Jurado Nacional de Elecciones promueva y organice. Muy buenas noches con todos. Uniéndome a lo que nos dice Victoria, sí, estamos nosotros en una actividad constante en cuanto al tema cultural, a pesar de la situación, así que los invito a estar atentos a nuestras redes sociales y a próximas ponencias que va a tener seguramente Miguel Arturo y todos los miembros del equipo de la Escuela Nacional de Educación. Muchísimas gracias por haber participado en este evento, nos estamos volviendo a encontrar. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Miguel Arturo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches por gracias. todo. Gracias, buenas Gracias noches. para todos. Muchas gracias por la ponencia. Buenas noches. Gracias por la Siempre. invitación. Buenas noches. Interesante la ponencia. Gracias, Miguel Arturo. Un fuerte aplauso a todos la participación. Muchísimas gracias. Saludos desde Panamá.